Hola y bienvenidos. Ahora vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff de corriente y ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a empezar por la ley de Kirchhoff de corriente. Y a la corriente eléctrica la vamos a asimilar como una corriente de agua. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ingresan una corriente de agua por un tubo, si tiene dos tubos de salida, pues la corriente se sale por los dos tubos. Y si ustedes tienen agua que ingresa por ahí, agua que ingresa por acá y agua que ingresa por acá, pues por este tercer tubito va a salir la suma de esas tres corrientes de agua. Similarmente, así vamos a analizar las corrientes y las vamos a analizar en los nodos. Aquí les tengo un nodo. En este nodo tengo esta corriente que entra y esta segunda corriente que entra. Y 1 y 2 están entrando al nodo. Y fíjense que I3, I4 e I5 están saliendo del nodo. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo? Están entrando I1 y están entrando I2. Y esto va a ser igual a las corrientes que salen del nodo. Las corrientes que salen del nodo son I3, I4 e I5. Voy a resaltar que muchas veces ustedes lo van a ver así, que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros tomamos el sentido de las corrientes, aquí estaríamos diciendo que I1 más I2 menos I3, porque este está saliendo, menos I4, porque también está saliendo, menos I5 es igual a 0. Y matemáticamente estas dos ecuaciones son iguales, porque estas I3, I4 y 5 pasan aquí a restar y son iguales a 0. Entonces les repito lo que dice la ley de Kirchhoff, que las corrientes que entran son iguales a las que salen, o que la sumatoria de las corrientes, tomando el sentido del flujo de las corrientes, es igual a 0. Imagínense que tienen este circuito, de este nodo a este nodo, fíjense que no hay nada. O sea que este es el mismo nodo. Digamos que le doy el nombre nodo A. Y aquí le voy a poner valores genéricos. Voltaje fuente, aquí va a ser resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Por cada resistencia pasa una corriente. Aquí está la corriente, le voy a llamar corriente 1. Aquí va a salir una corriente, le voy a llamar corriente 2. Aquí tengo una corriente 3. Aquí tengo una corriente 4 y una corriente 5. Antes de analizar este nodo, voy a resaltar que la corriente 4 es la misma que la corriente 5 porque estas dos corrientes están en serie. Entonces, corriente 4 es igual a corriente 5. Ahora hagamos análisis en este nodo. ¿Qué corrientes entran en este nodo? Entra I1, lo voy a anotar aquí. I1 está entrando. ¿Y qué corrientes salen? Sale I2, entonces igual a I2, más I3, I3, más I4, más I4. Ahora analicemos la ley de Kirchhoff de voltaje. Esta me dice que en una malla cerrada, la suma de los voltajes de mi fuente va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Entonces, analicemos este circuito. Y en esta resistencia 1 vamos a suponer que hay una caída de tensión V1, en esta resistencia 2 hay una caída de tensión V2, en esta resistencia 3 hay una caída de tensión V3 y en esta resistencia 4 hay una caída de tensión V4. Entonces, en una malla cerrada, y esto sería una malla, en esta malla, mi voltaje, mi fuente, va a ser igual a la caída de tensión V1 más la caída de tensión V2. Ahora voy a analizar esta otra malla externa. El voltaje en mi fuente sería igual a voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4. Voltaje en mi fuente sería igual a voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4. Otra manera de verlo es que la sumatoria de mis voltajes de mis fuentes
menos la sumatoria de mis voltajes de caída va a ser igual a 0. En otras palabras, mi voltaje en mi fuente menos mi voltaje 1 menos mi voltaje 2 tiene que dar 0. Igual aquí. Mi voltaje en mi fuente menos mi voltaje 1 menos mi voltaje 3 menos mi voltaje 4 tiene que dar 0. Y eso sería la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora miremos este circuito. Yo tengo aquí, digamos que 12 voltios. Yo sé que la caída de tensión acá es 12 voltios. Y también acá, porque estas tres resistencias están en paralelo. Ahora, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de voltaje, el voltaje que se entrega en una malla es igual a que se absorbe. Y fíjense que en esta malla cerrada, yo tengo una fuente de 12 voltios y una caída de tensión de 12 voltios. Igual acá, fíjense que tengo 12 voltios y una caída de 12 voltios. Y esta es mi tercera malla. Tengo 12 voltios y una caída de tensión también de 12 voltios. Porque en cada una de las mallas que les mostré tenía una sola resistencia. ¿Ok? Por ahora vamos a hacer solo con una fuente y vamos a resolver este ejercicio ahora con todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Fíjense este circuito. Estos dos yo veo que están en paralelo y el paralelo de esos dos es 2 ohmios. Vamos a rehacerlo acá. 18 voltios. 4 ohmios. 6 ohmios. 1 ohmio. 2 ohmios. Ahora estas dos resistencias las tengo en serie. Entonces 1 más 2 son 3 ohmios. Lo voy a rehacer aquí. 18 voltios. 4 ohmios. 6 ohmios. 3 ohmios. Ahora estas dos resistencias están en paralelo. El paralelo de 6 y 3 son 2 ohmios. Me queda de esta manera 4 ohmios, 2 ohmios, 18 voltios. Y estas dos están en serie y 4 más 2 son 6 ohmios. Entonces yo tengo 6 ohmios y 18 voltios. Ahora que tengo el circuito equivalente, yo sé que esta corriente es igual a mi voltaje, que son 18 voltios, sobre mis 6 ohmios. Y eso serían 3 amperes. Como estos son circuitos equivalentes, entonces yo sé que por esta fuente salen 3 amperes. Y sabemos que la corriente que va a bajar por aquí, más esta otra corriente, va a sumar a 3 amperes por la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora desconozco cuánto va a ir a cada lado. Lo que sí yo sé que por ley de Ohm, 4 por 3 es 12. Aquí hay una caída de tensión de 12 voltios. Ahora fíjense este recorrido de acá. Yo tengo una fuente que entrega 18 voltios. Aquí tengo una caída de 12. ¿Cuánto será entonces mi caída de tensión analizando esta malla en esta resistencia? El voltaje que se entrega, que es 18, tiene que ser igual al que se absorbe. Y aquí tengo 12, entonces aquí tiene que ser 6.
Y con este cálculo yo puedo calcular mi corriente, porque la corriente es voltaje sobre resistencia. Y 6 sobre 6 es 1. Por aquí abajo baja 1 amper. Ahora, llegó 3 amperes a este nodo y bajó 1 amper. Entonces, sí o sí, para que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente, por aquí tienen que circular 2 amperes. Llegan 3 amperes por acá, 1 amper se baja por acá y 2 amperes se viene por acá. Ok, voy a borrar este. Ya sabemos que este de aquí son estos 2 amperes. ¿Cuál es la caída de tensión? Acá, de acuerdo a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a ¿qué? A corriente, que tengo 2, por resistencia, que tengo 1. Entonces, 2 por 1 es 2 voltios. En este sector, tengo una caída de tensión de 2 voltios. Nuevamente voy a hacer mi recorrido de mi malla. Fíjense esta malla de acá. Si tengo una fuente de 18 voltios, entonces la suma de mi caída de tensiones alrededor de mi malla tiene que sumar estos 18 voltios. Y yo tengo 12 más 2, que van 14. Entonces, este valor de aquí, que no lo he puesto, tiene que ser 4, porque 12 más 2 es 14, y más 4, que es el valor de mi caída que no tengo acá, más estos 4 completarían los 18 voltios. Entonces, por ley de Kirchhoff de voltaje, yo sé que aquí tengo una caída de 4 voltios. Por ley de Ohm, yo sé que la corriente sería el voltaje sobre resistencia. 4 sobre 4 es 1 amper. Ahora, en este punto lo puedo analizar de dos maneras. Uno, yo sé que este está en paralelo con esto, entonces yo sé que aquí, yo sé que la caída de tensión en esta resistencia sería igual a 4 voltios porque están en paralelo. También pudiera analizar la ley de Kirchhoff de corriente, porque a este nodo, vamos a poner este nodo verde, a este nodo verde están entrando 2 amperes y por aquí está bajando 1 amper, lo que significa que por este nodo baja otro amper. Y aquí ya puedo calcular, voltaje es corriente, que es 1, por resistencia, que es 4, que es 4 voltios. Entonces, ya sea que lo hagan porque ustedes analizan que los dos están en paralelo y los voltajes son iguales, o que las corrientes que entran son iguales a las que salen, el resultado les va a dar lo mismo. Y si ustedes hacen el recorrido por esta malla de aquí, ahora borro este y resalto este de acá. Los 18 voltios van a ser igual a mi caída de tensión en esta malla, que serían 12 más 2, 4, más 4, 18. Con esto terminamos este análisis y ya en videos posteriores vamos a analizar ley de Kirchhoff de voltaje con múltiples fuentes de voltaje. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y hasta el siguiente video.